Con respecto a lo que pasa en la municipalidad de Viña del Mar y particularmente María Angélica Maldonado, ex jefa de gabinete de Virginia Reginato. Para muchos ella significaba el poder en las sombras en el municipio. Revisamos este completo informe del departamento de prensa del canal y luego lo comentamos. La jefa de gabinete de Virginia Reginato era María Angélica Maldonado, abogada y cuya labor, según la descripción que aparece en Transparencia Activa, era proponer y asesorar la difusión de actividades realizadas por el municipio, analizar audiencias, reuniones y ley de lobby, entre otros roles. Terminó ganando un sueldo superior a los 6 millones de pesos. El marido de Maldonado es Javier Aravena, quien es licenciado en Ciencias Jurídicas, fue director de la Casa del Deporte y ganaba mensualmente un poco más de 5 millones de pesos. Ambas reconocidas e influyentes personalidades en la región, sobre todo tras 17 años en los que estuvo en el poder el municipio de la ahora exalcaldesa Reginato. Son ellos el foco de una investigación que ya sigue la Fiscalía Regional de Valparaíso y a la que Reportajes Tele 13 tuvo acceso. ¿Qué advertían? Bueno, que funcionarios pagados por el municipio de Viña del Mar realizaban en cambio labores exclusivas en la casa patronal del matrimonio Maldonado-Aravena. La denuncia indica que los funcionarios eran recogidos acá, frente al Café Jornal, y trasladados en camionetas municipales a la comuna de Casablanca. El contenido de la denuncia a la que accedió Reportajes Tele 13 va más allá, ya que esos servicios no solo se habrían realizado en la casa que este matrimonio tiene en Casablanca, sino que además en un departamento que también tienen en este edificio en Avenida San Martín. 2 de 8 propiedades que tiene la pareja, según los antecedentes que recogimos. El contenido de la denuncia indica que las personas contratadas por el municipio realizaban labores domésticas en esos domicilios, casas que son absolutamente particulares. Esos hechos groseros y otros son de los que hemos tomado conocimiento. O sea, ¿usted tiene esa denuncia? Claro que sí. Se radicó esto en el equipo de investigación. Hay una contraparte técnica que es nuestro director jurídico y él es el que se encarga, junto con la PDI, inmediatamente de ir denunciando. Y de ser verdad, yo espero como ciudadana que al fin alguien responda, que respondan. Fue a fines de junio que Macarena Ripamonti asumió como nueva alcaldesa de Viña del Mar y tras una rápida instalación comenzó a marcar una serie de hitos. Uno de ellos, reforzar su equipo jurídico con exfiscales como Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, con la idea de investigar al interior del municipio, lo que ella misma ha calificado como crimen organizado. Y estas son características que revisten diferentes tipos penales, que significan que personas se organizan, que se coordinan para llevar acciones concatenadas para cometer un hecho determinado. Y eso es lo que yo observo. La denuncia a la que tuvimos acceso nombra al menos 6 funcionarios municipales que habrían participado de lo que en el documento se describe como servicios domésticos en las casas de María Angélica Maldonado y también de su marido, Javier Aravena. Son esos funcionarios los que contactamos y en cada conversación que tuvimos con ellos nos traspasaron rápidamente una misma sensación, la de temor. Todo indica que solo el intento de denunciar a María Angélica Maldonado, quien es regionalmente conocida con el seudónimo de Manam, resulta ser muy complejo para ellos. Temen perder el trabajo, aun cuando hay una nueva administración. Normalmente en este tipo de investigaciones uno de los grandes desafíos es vencer el temor que tienen las personas para denunciar hechos que pueden eventualmente ser catalogados como corrupción. Las labores que realizan aún hoy quienes aparecen en la denuncia son más bien oficios, como la de limpiar calles, colaboración en operativos para cortar el pelo en villas y poblaciones, o trabajos eléctricos, entre otros. No, fue hacer un pololo, no, eso fue hacer un pololito que era un tema del programa con la cañería, nada más. Ya. Fue una cosa corta, que fue por una tarde, no, que fuimos el día sábado. Ah, ¿fue solo un día usted? Sí, no, un solo día nomás, nada más, un solo día. Y la señora no me dijo nada ni de eso. Ellos me llevaron. Otra persona me llevó a mí. Ya. ¿Y esa otra persona era funcionario municipal también? No. ¿Y en qué fue transportado usted?
con la cuestión, si fuera en vehículos municipales de cortarle, te dije mucho. Estoy trabajando. Ya, pero fue en vehículos municipales, que eso no lo entendí. Hasta luego nos vemos. Tal como ocurre con este denunciante, esta otra mujer se apura en decirnos que hicieron trabajos, pero de manera particular, contradiciendo la denuncia en la que son nombrados. Sin embargo, al seguir conversando con ella, pronto da a conocer incluso más antecedentes de los que preguntamos inicialmente. De verdad, si yo supiera algo, se lo digo al tiro. Porque realmente también nosotros estamos enojados en la jefatura. Se llenaron los bolsillos ellos y el perraje, ¿a dónde quedó? Le contó todo al abogado, no sé quién fue que habló con él. Pero él me dijo que era un abogado. ¿Y ellos sí trabajaban en campaña? Sí, que a él lo citaron a declarar. Claro. Sí. ¿Y que trabajaban en campaña? Sí, es compañero, ¿no? ¿La puñita igual? Es compañera, pero ella hacía almuerzo. ¿Y todos ellos son funcionarios del municipio además? Pero ella murió. No, pero cuando hacía campaña era funcionario además del municipio. La utilización de funcionarios municipales en campañas políticas es otra de las aristas que investiga el Ministerio Público. La Fiscalía Regional de Valparaíso ya investiga la denuncia a la que tuvo acceso reportajes de Tele 13. Funcionarios públicos o contratados, digamos, bajo otra fórmula, porque en definitiva reciben recursos públicos, pero esa función está destinada a un fin particular. Podemos estar en presencia de un delito de fraude al fisco respecto al funcionario público que interviene en esta operación. La investigación penal corre absolutamente en paralelo a lo que la nueva administración ha ido encontrando. El del municipio es de 20.000 millones de pesos. ¿Y el de la corporación? También es alrededor de 20.000 millones de pesos, más. Pero el dato importante es que la mayor cantidad de la distribución de la deuda de la corporación allí se empieza a volver injustificable. Tenemos 6.000 millones de pesos adeudados en cotizaciones previsionales, que le generan a este municipio una deuda por 1.000 millones, que todos los meses se va generando, que es el costo de esa deuda. O sea, el monto que me acaba de dar va creciendo mensualmente. 1.000 millones de pesos. Eso significa que la corporación está en default, está quebrada. Son estos dos fiscales, 3 peritos de la Policía de Investigaciones con dedicación exclusiva, además de la Unidad Anticorrupción, los que investigan por estos días la administración Reginato. Todo lo que se está resolviendo en paralelo, un primer y gran hito: saber cuál es el déficit real que Virginia Reginato dejó en el municipio de Viña del Mar tras su salida. Sabemos que la Contraloría dio un monto, después la misma municipalidad, la administración de la alcaldesa Reginato también dio un monto, posteriormente el Trisal tomó un tercer monto, estamos hablando de 17.000 millones, 13.000 millones, primero eran 200 millones, etcétera, etcétera. Estamos primero estableciendo el monto de este déficit, un monto en un concepto penal que tiene un estándar más alto quizás que el resto, y también en ver las causales de este déficit. Hay indemnizaciones a todo evento que bordean los 100 millones de pesos, en UF por supuesto, al día de hoy, que son de funcionarios que luego terminan trabajando aquí, en el segundo piso del municipio. Javier Aravena quiso dejar su puesto con un finiquito cercano a los 57 millones de pesos. Sin embargo, la administración Ripamonti se negó por una serie de faltas a la probidad, algunas de ellas relacionadas con personas contratadas por la Casa del Deporte para participar activamente en actividades políticas, tal como se lee en este documento que nos entregó el municipio de Viña del Mar. El 30 de julio del año 2021 fue despedido y con ocasión de esa carta de despido se le informa y al final, cierto, que está disponible en su favor un finiquito. Ese despido es un despido injustificado. No sé si usted tiene la información, pero ha sido demandada la Corporación Municipal de Viña del Mar por la suma de 216 millones de pesos. El despido de él es por falta a la probidad. Por falta a la probidad. Por lo tanto, se le tenía que desvincular sin recibir ningún tipo de indemnización. Eso es lo que señala la ley. La corporación es una entidad de derecho privado. Tras 17 años, la administración Reginato ya recibió el primer golpe. El Tricel argumentó un notable abandono de deberes, precisamente por no transparentar el déficit de la comuna el 2017, quedando inhabilitada para ejercer cualquier cargo público por 5 años. Todas las denuncias que han hecho básicamente son fraude al fisco. ¿Enriquecimiento ilícito en esto? ¿Ahí?
Podría haber también, pero estamos investigando. También puede ser una figura junto con malversación que podría darse. Cuando hay administraciones tan extensas, es que se termina generando una especie de poder que no tiene contrapeso, que no tiene control. Probablemente el hecho de que estas administraciones además hayan contado con un gran respaldo en las votaciones hace que finalmente se genere una especie de feudo, los alcaldes se hayan terminado sintiendo especie de reyesuelos del lugar con muy poco control y por lo tanto creer que todo lo que pueden hacer es posible, que todo está permitido, que todos se lo merecen y evidentemente cometiendo en muchos casos actos de corrupción bastante groseros. Sobre quién hizo la denuncia conversamos con él en reiteradas ocasiones vía telefónica. Nos dijo que ya fue interrogado por la Policía de Investigaciones y la Fiscalía, pero que por ahora, nos advirtió, prefiere no responder nuestras preguntas frente a cámara. Intentamos hablar con la ex alcaldesa Virginia Reginato y solo logramos obtener una serie de respuestas de ellas, pero por escrito, enviada por sus abogados. Las investigaciones en curso, que llevan un par de años y deben continuar, ahora las han revivido con nueva publicidad, como si fuesen hechos y casos nuevos. Yo confío en la justicia y en los fiscales. La irracionalidad, el insulto y el desprestigio gratuito no tienen cabida en estos ámbitos. Desde la nueva administración nos dicen que los arqueos continúan, mientras han buscado hacer una serie de cambios en el municipio, hasta de disposición de oficinas, para dejar atrás la anterior administración. Es por eso que la oficina de Manam, ex jefa de gabinete, que estaba justo al otro extremo de lo que era el despacho de Reginato, hoy es una sala de trabajo. Reportajes. Tele3 intentó comunicarse con María Angélica Maldonado. Le explicamos extensamente la denuncia en cuestión a sus abogados y ellos decidieron responder por escrito. Y en lo que respecta al supuesto trabajo de una persona como asesora del hogar en mi casa, le hago presente que desde el año 2001 y hasta marzo del 2021 trabajó en mi casa doña Corina Mercedes Montalva Zapata. Esto es ininterrumpidamente durante los últimos 20 años. Sin embargo, las sorpresas continúan. Cuando entraron al baño de María Angélica Maldonado, la ex jefa de gabinete, se encontraron con un espacio completamente espejado. Y esto, lo que sería una caja fuerte. Nadie hasta ahora sabe por qué, ni qué contiene. Una más de las muchas interrogantes que hay en torno a la administración Reginato. Sobre todo porque la denuncia a la cual tuvimos acceso es solo una más de las investigaciones que siguen en desarrollo. Vamos a hablar de inmediato respecto a este tema. Ya está acá. Hola. Un gusto estar con ustedes. Muy amable, gracias. Bueno, doña María Angélica Maldonado fue primero la secretaria en el Congreso del ex diputado, el diputado Gonzalo Ibáñez. Y él la heredó a la municipalidad. Era una abogada muy hábil, que jugaba el rol de jefa de gabinete. Al comienzo se hizo contratar a contrata, ¿no? Los trabajadores a contrata tienen responsabilidad administrativa, pero después se cambió el contrato y se hizo un contrato a honorarios. Los honorarios, digamos, no tienen ninguna responsabilidad y por lo tanto ella quedó libre de muchas de las fechorías que realizó, porque ella era el verdadero cerebro que estaba detrás de la administración y se conocían todos los secretos con la alcaldesa y ella era la que jugaba la voz dura, la que daba las órdenes, la que cuando llegaba una empresa y había algún ofrecimiento o petición de dinero o de coimas, ella era la que actuaba directamente. Y era reconocido, digamos, de que todo lo que pasaba por su oficina, algo tenía de opaco y de oscuro. Lo que está señalando es que ella, ex profeso, habría hecho eso para quedar entonces eventualmente impune frente a cualquier responsabilidad ante ilícitos. ¿Es eso lo que me está señalando? Así es, así es. Las personas que están contratados a honorarios son contratados para una función específica. En realidad ese es un contrato que es ilegal porque ella cumplía una función permanente en la municipalidad y había una queja generalizada en la municipalidad de que se colocaba a personas a honorarios sin responsabilidad por encima de los jefes de servicio, muchas veces para hacer o realizar acciones que no eran las debidas dentro del municipio.
Una de ellas era la todopoderosa María Angélica Maldonado. Insisto, ¿por qué usted dice todopoderosa? Si podría ir al detalle el diputado González para entender a qué se refiere en particular. Porque las personas que consultaban algo en la municipalidad siempre finalmente la opinión y el visto bueno favorable tenía que darlo María Angélica Maldonado. Era la persona en la cual la alcaldesa tenía depositadas todas sus confianzas, era su brazo derecho, era la mujer de hierro que resolvía todo, incluso se decía es la alcaldesa detrás del trono. Ella tenía todo el poder delegado de la alcaldesa. Mientras ustedes estuvieron en el municipio, ¿usted supo de alguna acusación de esta naturaleza cuando ustedes estuvieron en la administración del municipio? Bueno, se rumoreaban, eran cosas que eran rumores, digamos, de que ella tenía esa casa en Casablanca, que era una verdadera finca hipermillonaria, que muchas empresas que hacían obras en la municipalidad le habían hecho favores en la construcción de esa tremenda mansión, ¿no? Hay empresas que tuvieron grandes obras en la ciudad de Viña del Mar, que hicieron los estacionamientos subterráneos, que hicieron obras en Sausalito, ¿no? Empresas como esa y otras le hicieron muchos favores a esta señora, y se rumorea que tienen varios departamentos, ella y la alcaldesa, en Miami. Ella ahora estaría, digamos, fuera del alcance de la policía y, digamos, no se deja entrevistar, no responde y no se sabe dónde está. ¿Cómo fuera del alcance? Muchos dicen que podría estar en Miami. Fuera del alcance de la policía, o sea, señala que está que podría estar en Miami. Dicho eso, ¿qué podría ocurrir con la señora? Hemos oficiado a investigaciones, esperamos una respuesta de investigaciones sobre el lugar en que podría encontrarse doña María Angélica Maldonado. O sea, policía de investigaciones está en las fronteras, debiera ser fácil, obviamente marchó por el aeropuerto, el poder constatar aquello. ¿Cuándo se tendrá la respuesta? Pero más importante aún... Bueno, ahora va a llegar la respuesta pronto, porque este medio de comunicación es muy eficaz para que las autoridades respondan cuando no se hace a veces a través de los canales regulares con la rapidez suficiente. Absolutamente, la televisión. Bueno, preguntarle por... ¿ella podría ser eventualmente imputada por malversación de fondos o estas son palabras mayores? Bueno, durante la época en que ella estaba a contrata, sí, ella podría ser imputada por fraude al fisco, por malversación de fondos y otros delitos de carácter administrativo. Pero durante el tiempo en que estaba a honorarios, va a ser muy difícil, hay que probarle directamente algún delito. Bueno, justamente eso se lo queremos... Como ella no tenía responsabilidad, ella tampoco tenía formalmente poder de decisión. O sea, usted está hablando con una persona que tiene todo el poder, pero ninguna responsabilidad. Es un fantasma que no lo toca, es como una esponja, así que se diluye, porque ella puede decir, mire, si yo no tengo ninguna responsabilidad, ¿qué me preguntan a mí si se hizo esta coima? Si se hizo esta obra, si se tomó tal responsabilidad? Yo no soy responsable de nada, yo soy una persona honorario que cumple funciones que me dio la alcaldesa. Pero ella así? Era la factotum detrás del trono. ¿Será tan así? ¿Habrá algún tipo de resquicio o tendrá el poder pero ninguna de las responsabilidades? Lo vamos a preguntar a nuestra abogada, Bárbara Salinas. Bárbara, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Sí, buenos días. A ver, yo entiendo que en este caso sí se le puede imputar el delito de fraude al fisco, porque ahí no es necesario que tenga la calidad de funcionario público, que es lo que está comentando el diputado. Y esto tiene que ver básicamente con el pago de millonarias sumas por concepto de horas extras, que en el fondo no se hacían, porque en definitiva se trataba de personas que o era físicamente imposible que hicieran estas horas extras, estamos hablando de 24/7, personas que estaban con permiso, personas que estaban con licencia médica. Tan solo como una cifra, entre el año 2014 se pagaron entre 4 y 5 mil millones de pesos por este concepto, y en definitiva estos dineros y estas horas extras nunca se hicieron. Por lo tanto, ella en rigor arriesga efectivamente penas de cárcel efectiva. ¿De cuánto, Bárbara, estaríamos hablando? De cárcel efectiva estamos hablando por lo menos de 5 años y un día hasta 15 años podría arriesgar.
Y eso en la medida que la investigación avance. Y además yo creo que hay que señalar también que la nueva alcaldesa contrató a dos fiscales bien conocidos, a Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, para que hicieran un peritaje o más bien una investigación interna en la propia Municipalidad de Viña del Mar. Por lo tanto, yo creo que sí se va a poder establecer, sobre todo teniendo en cuenta que esta persona, conocida como Manam, ejerció el poder detrás de las sombras, si ustedes quieren, durante 17 años. Por lo tanto, no es tan difícil el poder acreditarle la imputación de este delito. Y también preguntarle, ¿verdad?, al señor González, ¿qué hay respecto al pago de dineros frente a proveedores, por ejemplo, de servicios o de requerimientos que pueda haber tenido la municipalidad u obras también hechas? Amaro, ojalá sea como dice la señora abogada, ojalá, pues, bueno, Carlos Gajardo es un fiscal de una gran experiencia y un tremendo abogado. Ojalá que encuentren la forma de imputarle delitos a la señora Maldonado. Pero la verdad es que en el caso de las horas extras nosotros somos querellantes. Yo soy querellante ahí junto con el diputado Verdesi. Fuimos los primeros que hicimos una querella formal en esta materia y denunciamos los miles de millones de pesos que muy bien señalaba la abogada que se defraudaron por fraude al fisco, y especialmente directores que recibían 1.500 millones, 2.000 millones, hasta 2.500 millones de sobresueldo permanente. Uno ve las planillas de la municipalidad y ve los sueldos que se pagan permanentemente. Ellos ya lo tenían imputado como un sueldo que iban a recibir cada mes, incluso se quejaban si ese sueldo se bajaba porque era una cantidad de horas extra prácticamente automática que tenían, digamos, asignadas y que efectivamente no podían realizar porque eran físicamente más, o sea, ningún ser humano habría podido cumplir tantas horas como las horas que tenían asignadas un señor que era director de tránsito, como Alamiro Aria, un señor, digamos, que ejercía como director de renta, ¿no? De apellido González, digamos que se ufanaba de que él trabajaba poco, pero digamos tenía la protección de los directores, y muchos directores tuvieron siempre la protección de la alcaldesa. La que sí tiene responsabilidad directa es la alcaldesa. A ella hemos pedido que se la formalice justamente por el delito de fraude al fisco, porque ella es la única que puede dar la autorización de realizar horas extra en un municipio. Ahondar en ese punto porque la otra formalización fue descartada en contra de la alcaldesa. Ya vamos a volver con usted y con Bárbara Salinas, pero tenemos más. Así es, porque... Bueno, la situación de Viña es escandalosa. Nunca había habido una descomposición tan grande en un municipio. Se destruyeron un poco todas las estructuras orgánicas de mando porque se colocó personas incondicionales y que cometieron todas las fechorías como las que se denuncia de la señora María Angélica Maldonado, pero también otras personas a honorario que cumplían dobles funciones. Muchos de ellos recibieron indemnizaciones, ¿no? Como fue el administrador municipal, que recibió indemnización en la corporación municipal, como 80 millones de pesos al salir, y después también recibió como administrador municipal porque se cambiaban de un asiento a otro. Se utilizó el municipio, digamos, como un lugar donde se recolectaban muchos dineros para campaña. Se contrataron más de 1.100 funcionarios honorarios, de los cuales muchos están fuera del país, algunos, otros no trabajaban, y todo el mundo sabía que recibían dinero, que se pasaban dineros, digamos, desde las personas que recibían dinero a otros. O sea, una situación de descomposición y de corrupción generalizada que tuvo una gran muralla de protección, ¿no? También porque gozaba de un aparente prestigio, digamos, este municipio, incluso cuando a la alcaldesa se le imputó su responsabilidad de no tener los estudios y que fue a hacer un examen que resultó ser un examen que también fue un examen falso. Yo tengo antecedentes, digamos, de que a ella jamás la vieron en la Municipalidad de Colina haciendo
esos exámenes que me llegaron directamente de una investigación que hizo la PDI, y ella apareció ostentando un título de enseñanza media que no realizó. Incluso un fiscal que la sobreselló también podría tener responsabilidad en un sobreseimiento que no correspondía hacer, que debería ser investigado también. O sea, es un municipio que ha estado, digamos, a la cabeza de los más grandes escándalos municipales que existen en Chile. Para ser justos, solamente mediáticamente hemos también brindado el micrófono para la señora Reginato, como también la señora Maldonado, pero evidentemente no han querido pronunciarse al respecto. Señor González, muchas gracias, que tenga usted una buena tarde, buena jornada. Vamos con un último. Gracias.